Las mediciones lineales precisas han sido fundamentales en la sociedad desde hace miles de años. El primer instrumento metrológico fue el propio cuerpo humano, el ancho de un dedo, un pie o incluso un codo, que es la distancia del codo hasta la punta del dedo corazón. Hemos avanzado mucho desde entonces, pues con el tiempo se inventaron las reglas, los calibres y las cintas métricas. Estas herramientas siguen estando entre nosotros y ocupan su merecido lugar en la caja de herramientas de la metrología, pero a finales de los años 50 y principios de los 60 aparecieron en el mercado las primeras MMC de tres ejes, o también conocidas por máquinas de medición de coordenadas. Esto llevó a la aparición de una máquina de medición coordenada portátiles con brazos de medición a principios de la década de los 80. La tecnología ha mejorado con el paso de los años, lo que ha convertido a las MMC modernas o las máquinas de medición por coordenadas modernas en las herramientas de inspección de calidad más apreciadas por miles de profesionales en todo el mundo. Además de, para el control de calidad, las máquinas de medición de coordenadas, ya sean controladas o programadas, también se emplean en ingeniería inversa, la creación rápida de prototipos y otros campos. O sea, en general, las máquinas de medición por coordenadas han venido a cambiar la industria en muchos sentidos, tanto para la metrología, para tener mediciones más exactas, como para la industria a tener un mejor control de la calidad de los materiales y en todo caso de sus piezas. Hola, yo me llamo Diego Alonso Zamora Camacho y yo les voy a explicar cómo funcionan las máquinas MMC. Bueno, se puede decir que una máquina MMC funcionará como si uno desliza la punta de su dedo en el borde de una montaña, a través de un profundo valle y luego la asciende hasta el pico más alto de dicha montaña. Esto se puede analizar en una gráfica tridimensional en donde se manifiestan los ejes X, Y, Z. En este ejemplo, al mover el dedo, las coordenadas del eje X, Y y Z del dedo van cambiando mientras que se va moviendo. Este ejemplo está relacionado con el funcionamiento de una máquina MMC. La máquina MMC más usada en la industria es la que tiene sonda de disparo por contacto. Esta sonda que se va disparando registra puntos o coordenadas en las superficies de la pieza que se está midiendo. Cuando la máquina toca alguna área de la pieza registra los tres ejes X, Y y Z y los combina con otras mediciones X, Y, Z. Generalmente estas máquinas se usan con el fin de inspeccionar las medidas de la pieza con precisión o registrar una prueba de calidad. Luego, las mediciones que registra la máquina se comparan con los valores reales para verificar su calidad. Ahora les voy a explicar los diferentes tipos de máquinas MMC. Existen cuatro tipos básicos de máquinas MMC, que son las de puente, las de voladizo, las de pórtico y las de brazo horizontal. La máquina MMC más usada es la de puente, ya que se puede medir con una precisión micrométrica, y porque es más adquirible debido a sus bajos costos de fabricación. La máquina MMC de voladizo es apta para medir objetos y piezas más pequeñas. Estas se usan mejor en el taller ya que se puede operar de sus tres lados abiertos, por lo tanto su manejo es más fácil para el operario. Luego, las máquinas MMC de pórtico mide en precisión alta como lo hacen las máquinas MMC de puente, pero en lugar de trabajar con piezas pequeñas, trabaja con piezas grandes y pesadas. Por esta misma razón, estas máquinas son grandes, por lo tanto se instalan directamente en el suelo y su base tiene que ser resistente para su instalación. Por último, las máquinas MMC de brazo horizontal realizan medidas con menos precisión, pero tienen muchas ventajas al usarlas. Una de esas ventajas es que puede verificar objetos y componentes grandes y en volúmenes de producción elevados como se encuentra en el sector automovilístico, naval y ferroviario. El uso de estas máquinas pueden ser rentables siempre y cuando las especificaciones de tolerancia crítica no superen el rendimiento de la MMC elegida. Bien, las ventajas de las máquinas MMC es que enseguida de que te informas
un poco, descubres que las MMC son capaces de ofrecer una increíble precisión submilimétrica en una gran variedad de geometrías. Además, las principales máquinas de medición de coordenadas pueden funcionar durante años. Invertir en esta tecnología te asegura un buen funcionamiento por al menos durante 10 años. Las máquinas de medición por coordenadas pueden ser una solución eficaz para el control de piezas y componentes tanto durante la producción como durante la inspección en línea o final. Cuando se usan en un flujo de trabajo de inspección de calidad, las MMC, gracias a su capacidad de medir con una precisión de menos de 1 milímetro, pueden ahorrar tiempo, dinero e incluso evitar juicios o catástrofes. Y bueno, ¿cuáles serían las desventajas? Aquí tenemos que tener en cuenta dos grandes desventajas. La primera, el coste, instalación y programación. El precio de una máquina de medición de coordenadas de calidad puede oscilar entre los $50,000 y los $250,000, dependiendo de las características y el rendimiento. Puede ser un gasto considerable, incluso sabiendo que nos puede durar hasta 10 años. La instalación es un coste secundario que hay que tener en cuenta. Las MMC deben instalarse correctamente en una sala con ventilación adecuada, sobre una losa que amortigue las vibraciones y con un suministro constante de aire comprimido a mano. El segundo gran factor sería las mediciones lentas, fatiga del operador y riesgo de daños. Como las MMC requieren que las piezas se coloquen correctamente y se fijen antes de la medición, los operarios deben tener en cuenta este tiempo adicional para cada objeto. Además, los objetos grandes, como los que se ven habitualmente en la industria aeroespacial, la automoción e incluso la arqueología, pueden ser difíciles de medir, lo que provoca que el operario se canse. Proyector de perfiles y sombras. Es un aparato de medición óptica que se encarga de aumentar las características de la superficie de una muestra para permitirnos su medición en una escala lineal y o circular, sirviéndonos para efectuar mediciones donde no es posible utilizar instrumentos normales. Su función se basa en medir dimensiones y formas con ampliación óptica. Se utiliza cuando debemos realizar mediciones o ver detalles de elementos pequeños, no pudiendo utilizar los elementos de medición habituales. Este instrumento puede ampliar en 50, 100 o 200 veces el tamaño de la pieza. Se realizan medidas directas por proyección del perfil, además de las cabezas micrométricas para tomar medidas longitudinales. Se pueden obtener también medidas angulares mediante una pantalla giratoria. Su uso es identificar un punto o borde en la sombra y desde este punto calcular una longitud. Ampliando la imagen, el operador cometerá la menor cantidad de errores cuando decida dónde empieza un punto o un borde. El proyector de perfiles tiene las siguientes piezas. La primera es el visor, la segunda las ópticas de aumento, la tercera luz auxiliar, cuarta plataforma, quinta cuadro de mandos y la sexta el módulo. El proyector de perfil usa dos sistemas de iluminación. Sistema de proyección, en el cual el haz luminoso cae sobre la pieza proyectando su contorno en la pantalla, y el sistema de flexión, en el cual el haz luminoso cae sobre una cara plana y pulida de la pieza, reflejando su imagen en la pantalla. El proyector de perfil es usado en los talleres de torno y en las áreas de ensamblado, pues debido a sus características es apropiado para ese tipo de medición, y además permite realizar el control de calidad de objetos con un amplio rango de tamaños y pesos. Para el correcto funcionamiento del proyector de perfiles se requiere saber lo siguiente. Lo primero que se debe de hacer es verificar todos los protocolos de seguridad para que sean cumplidos. Lo segundo es que se debe de colocar correctamente el objeto en cuestión para iniciar su medición correcta y así evitar desfases. El siguiente punto, ajustar y centrar las coordenadas X y Y del objeto de tal forma que el objeto esté en el origen deseado. El siguiente punto es ajustar y fijar el objeto en cuestión para evitar desfases o movimiento indeseado dentro de la medición. El siguiente punto es establecer qué tipo de medición se va a efectuar, ya sea haciendo uso del goniómetro o
simplemente hacer una medición tradicional. El siguiente punto a considerar es si el proyector de perfiles es eléctrico, se debe de hacer una medición efectuando y operando las palancas correctamente para los ejes X y Y, para que este desplazamiento se tenga la medición deseada, debido al que el proyector de perfiles, en estos casos, mide el desplazamiento que se tenga y automáticamente te da el resultado. Esto para los proyectores de perfiles electrónicos. El siguiente punto a considerar es, en caso de tener también un goniómetro incorporado de tipo electrónico, no es necesario ajustar las escalas nonios, dado que estos no tienen incorporados, sino que simplemente es necesario ajustar la rotación del objeto por medio de una palanquilla que se encuentra en el proyector para obtener la medición correcta. En caso de que sea analógico, es necesario tener en consideración la escala nonio, que es la segunda escala, que se encuentra precisamente en el goniómetro.